En esta mañana busquemos el libro de San Mateo. San Mateo, capítulo 5. San Mateo, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 12. Dice así: Y viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, él les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hasta acá. Bueno, este es la cita de las bienaventuranzas que Jesús da en el monte. San Mateo capítulo 5 es un capítulo muy bonito porque principalmente el libro de San Mateo eh, es un libro que se escribió 400 años después del libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Esos 400 años son el tiempo intertestamentario donde Dios no envió ningún profeta al pueblo de Israel. Entonces, en el libro de San Mateo, 15 veces aparece la expresión se cumplió, por poner un ejemplo. San Mateo también particularmente tomaba muchas palabras del Antiguo Testamento y en varias ocasiones dice hijo de David, porque para los judíos es una manera de enfocarse en que la descendencia de David iba a venir el Mesías. Es viendo el versículo 1, dice: Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a sus discípulos. Entonces, este pueblo o esta gente subió al monte y estaban tranquilos sentándose mientras escuchaban las enseñanzas de Jesús. Entonces, en este monte había un sentimiento, una sensación de paz. Pero en el libro de Éxodo, cuando Israel está en el monte, es una sensación muy diferente. Entonces, viendo el verso 1, dice que el pueblo, bueno, la gente, la multitud, subía al monte, se sentaba junto con los discípulos y Jesús les daba la enseñanza. Pero si vemos más bien el libro de Éxodo, capítulo 19, Éxodo 19, versículos del 16 al 18, Éxodo 19, del verso 16 al 18. Dice: Aconteció el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. El monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Entonces aquí cuando ellos se acercan al monte Sinaí, ¿qué tipo de ambiente había cerca de este monte? Entonces cerca de este monte había miedo, también el temor. Pero cuando suben al monte con Jesús, donde él dio las bienaventuranzas, ¿qué tipo de sentimiento había en ese monte? El mismo temor y miedo. Había calma, había paz, había tranquilidad. Porque en el monte Sinaí, ¿qué fue lo que recibió el pueblo de Israel de parte de Dios y de Moisés?
las tablas de la ley, los mandamientos. Entonces, cuando una persona vive bajo la ley, vive bajo el concepto de que tiene que hacer o de que tiene que cumplir. Pero si no cumple la ley, ¿qué es lo que le debe pasar a esa persona? La paga del pecado es la muerte. Entonces, una persona que verdaderamente vive bajo la ley, ante la ley podría sentir alguna calma o tranquilidad, sabiendo que básicamente cualquier equivocación le condena. Sin embargo, los escenarios son muy diferentes. Aquí en el monte Sinaí, ellos tienen mucha carga, mucho peso, mucha aflicción, pero en el monte de las bienaventuranzas lo que sienten es la tranquilidad, la paz y el gozo. Entonces, nuestra vida de fe no se basa en que nosotros tenemos que hacer, sino que Dios nos va dirigiendo por el camino por el cual nosotros hemos de andar. Y recibiendo el corazón y la voluntad de Dios, Dios nos permite todas las cosas. Entonces, una persona que confía en que Dios va dirigiendo su caminar y que Dios le va abriendo sus caminos, ¿vive afligido o vive descansado? Vive más descansado. Pero alguien que tiene que preocuparse por todo su camino, por si se equivoca, por si no, al tiempo, ¿cómo comienza a vivir? Más estresado, más cansado, más angustiado. Entonces, volviendo a Mateo 5, pero leyendo el versículo 2, Mateo 5:2, dice así: y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces, este verso inicia con la expresión abriendo su boca, que también tiene su razón de ser, su razón por la cual se escribe esta expresión. Entonces, por ejemplo, en nuestra vida de fe, ¿es necesario vivir abriendo la boca o no? Es necesario. ¿Por qué? Porque cuando el corazón está cerrado, ¿qué también se cierra? La boca. Entonces, si una persona está oscura, está cerrada, ¿qué también se va a cerrar? Entonces, si una persona se llena de oscuridad o resentimiento, o simplemente está cerrado, va a conversar, va a abrir su boca. Usualmente no. Entonces, cuando el corazón está abierto, ¿qué se abre también? Se abre también la boca. Entonces, este verso inicia también diciendo abriendo la boca. Entonces, cuando la palabra entra en nuestro corazón, la queja, la murmuración y otros pensamientos no se quedan, sino que salen. Entonces, uno tendría muchas cosas tal vez que reclamar o quejarse de otras personas. Sin embargo, cuando Dios toca nuestro corazón por la palabra, dichos corazones se comienzan a ir de nosotros. Y cuando la boca se abre, el corazón se abre, uno que también, por ejemplo, cuando una persona juega ping pong y uno pega la bola, el otro jugador, ¿qué hace? ¿La deja pasar o la regresa? La regresa. Entonces el otro jugador también la regresa. Entonces, en una conversación, una persona habla y la otra persona, naturalmente, ¿qué debería de hacer? Y también vuelve a golpear la bola. Entonces, esa persona que recibe la bola, ¿qué vuelve a hacer? La vuelve a golpear y así se dialoga. Entonces, cuando una persona abre su boca y conversa, y también conversa con Dios, tiene la comunión con Dios, Dios deja pasar la bola nada más, no, sino que también la regresa, él conversa. Entonces, cuando uno abre el corazón y abre la boca, la palabra del Señor también entra al corazón de nosotros. Cuando nosotros estamos con un corazón cerrado, también nos cuesta recibir la palabra, por alguna queja, prejuicio o murmuración, pero según el punto de vista del Señor, la persona bienaventurada es muy diferente a lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, en el mundo, eh, ¿cómo una persona describiría a otra que es bienaventurada en el mundo? ¿Con cuál es el concepto de ser bienaventurado? Es decir, de ser dichoso. Tiene plata, ¿qué más? Bueno, la fama tal vez no sea tan un requisito, pero en algunas personas, alguna gente que le gusta la atención y la fama. ¿Qué más? Eh, puede decir suerte, materiales buenos, casa buena, carro bueno. Es decir, materialmente cosas muy buenas. Ese es el concepto que en el mundo hay de bienaventuranza. Porque, por ejemplo, si una persona que
La gente, para no decirlo feo, dicen persona humilde, es decir, que tiene materialmente pocas cosas o feas cosas. Entonces, para la gente, para los que tienen aquellos humildes de materiales, ¿se ven como algo que aspiren o no? Más bien los que son humildes en material, ¿qué esperarían? Tener cosas buenas. Pero en el mundo de Dios, realmente un bienaventurado es quien tiene plata o no tiene, o quien tiene cosas o no. En el mundo de Dios, siempre las cosas son muy diferentes a la costumbre que nosotros ya traemos del mundo. Entonces, para el Señor, bienaventurado es quien puede esperar en Dios, quien puede confiar en su promesa y también quien pueda recibir la palabra del Señor. Entonces, en este mundo o en esta manera humana de pensar, nosotros siempre tenemos alguna murmuración, alguna queja. Es algo canalmente común, pero cuando, a pesar de todas las cosas, podemos abrir la boca y el corazón con el Señor dentro de la iglesia, Dios nos pone su palabra, Dios va llenando el corazón. Entonces, algo que Satanás no quiere hacernos es abrir la boca y guardarlo todo. ¿Y usted para qué va a contar una cosa? ¿Para qué va a contar lo otro? No tenga la comunión, ¿eso de qué le sirve? Entonces, el diablo siempre busca que uno más bien abra el corazón o cierre el corazón. Que lo cierre. Que abra la boca o que cierre la boca. Que lo cierre. Pero una persona entre más guarda y guarda y guarda, llega un punto donde ¿qué sucede? Explota. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, hermano Noé, su esposa es muy tranquila o discute con facilidad. ¿Usted qué opina? Él es sabio, él sabe cómo responder. Eso no viene del hombre, esa respuesta viene de Dios. Y bueno, imaginemos que la hermana Graciela es peleona. Yo creo que no, ¿verdad? Pero imaginemos que sí lo es. Pero el hermano no es muy calladito. Entonces, digamos que él se enoja con la hermana Graciela, pero no le dice nada. Se vuelve a enojar y no le dice nada. Y nunca le dice nada cómo se siente, que le molesta, nos pasa un mes, un año, pongamos que 2 años, y todo lo que él sentía o quería decir siempre se lo guardó. Entonces, cuando pasa alguna chispa, ¿ahí qué pasa? Ya se revienta. ¿Verdad? Es cuando una persona se llena de pensamientos, de quejas, de murmuraciones y no las saca, sino que más bien las guarda, llega un punto donde eso también explota dentro del corazón y causa muchas lesiones al corazón. Entonces, el papel de la iglesia, de los siervos de Dios, es atender, servir a los hermanos, tener la comunión, que el corazón, lejos de cargarse, se descanse para que espiritualmente nosotros podamos llevar la relación con el Señor. Entonces, a algunos les da miedo buscar a Dios o la comunión con el siervo de Dios porque dice, es que yo tuve ese corazón y ese pensamiento y si lo digo, ¿qué me va a decir? Entonces, algunos con prejuicio no buscan la comunión, como se imaginan la comunión en su cabeza y si le digo esto, me va a decir esto y tal vez yo me moleste por esto, entonces mejor no pido comunión. Así hay mucha gente que se como se imagina la comunión y cree lo que le van a responder y no la tiene y se da la comunión solito. Pero eso no soluciona. Entonces, el Espíritu Santo no nos da el temor, sí nos da la corrección, pero principalmente desea que el corazón tenga la paz, la tranquilidad. En el mundo, como cuando todo es por la obra, cuando todo es por la apariencia, es como estar en el monte Sinaí lleno de carga, de peso, por la ley, por decirlo de alguna manera. Pero cuando una persona se acerca a la palabra de Dios y el corazón de Jesucristo, es como que llegar al monte de las bienaventuranzas, donde siente paz, donde siente la tranquilidad. Entonces, en este mundo hay varios tipos de carreras, ¿no? Carrera de los 100 metros planos, el campo traviesa, la maratón, etcétera. Sin embargo, la vida de fe también es un tipo de carrera. Sin embargo, esa carrera no depende de las capacidades que uno posea, sino que es una carrera donde uno va corriendo apoyado en el Señor. En el libro de Hebreos, capítulo 12, Hebreos
capítulo 12, versículos 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pues el escritor de Hebreos compara la vida de fe como que fuera una carrera. Entonces, la fe es una realidad o es una falsedad. Pero ¿cómo uno puede averiguar si alguna cosa es real o falsa? Entonces, por ejemplo, cuando alguna empresa ofrece productos o servicios, los demás usuarios, ¿cómo se dan cuenta si es algo real o es algo falso? Por los testigos, es decir, en este caso, por las reseñas o los comentarios. Entonces, por ejemplo, supongamos que hay una aplicación que en apariencia se ve muy buena y muy útil, pero si entra la puntuación y sale 2.6, por un ejemplo, en la puntuación ya uno que deduce, que es buena o que es mala, que es mala. Entonces, en la vida de fe, ¿cómo uno averigua si la fe es verdadera o no, si resulta o no? Por los testigos. Hay quienes ya han caminado por ahí. Entonces, en el libro de Hebreos 11 aparecen los testigos, aparece Noé, Abraham, David, Abel, varias personas que caminaron por la fe. Pues cuando uno no sabe si algo es real o no, uno tiene que buscar y ver los testigos, aquellos quienes ya probaron o aquellos quienes ya caminaron por ahí. Entonces, uno puede dudar, pero uno puede ver los testigos para ver qué tan cierto es tal cosa. Entonces, en ocasiones tenemos dificultad en la vida de fe. Pero en el libro de Hebreos 13 hay un verso que dice, acordaos de vuestros pastores, considerad cuál así haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, la Biblia nos manda a imitar al hombre o a imitar la fe del hombre. No a imitar a tal persona, sino a imitar la fe de tal persona. Entonces, observando tal conducta, observando cómo confiaron, cómo Dios les acompañó, entonces imitar esa fe, imitar esa conducta. Entonces, entre los seres humanos, pues hay diferencia. Todos somos diferentes, distintos puntos de opinión, distintas maneras de pensar, pero nuestro Dios es un solo Dios y Dios permanece fiel también en todas las cosas. Por eso es importante observar los testigos. Entonces, este, si uno tiene duda de caminar, uno puede buscar el testigo. Ay, usted cómo caminó, cómo le resultó, qué fe tuvo, qué palabra se apoyó. Entonces, tal vez nosotros no seamos, por poner un ejemplo acá, el pastor David o algún otro siervo del Señor, pero nosotros no hemos de imitar al hombre, sino la conducta. Dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, confiando en ese mismo camino, en esa misma fe, también se recibe la bendición. Entonces, cuando Abraham buscaba a Dios, Dios le contestaba y Dios también le ayudaba. Entonces, su hijo Isaac, ¿la fe de quién imitaba? La fe de su padre Abraham. Luego, cuando nació Jacob, Jacob también la fe de quién imitaba? La fe de Isaac y de Abraham. Entonces, había una vez que, bueno, el pastor Pablo Shin, que actualmente está en México, él fue hace muchos años a Uruguay a compartir el primer seminario bíblico que se había hecho en Uruguay. En aquel entonces, Uruguay era una iglesia pequeña, prácticamente no tenía miembros y el seminario fue hecho en Montevideo. Entonces, cuando llegó, se quedó viendo el salón de culto.
el salón de culto o era el mismo color, pero en tonos diferentes. Es decir, supongamos que pintamos este salón, pero no nos alcanza para pintar todo de una vez. Entonces pintamos hasta la mitad y a los días pintamos la otra mitad. Entonces se va a tener una tonalidad un poco distinta, ¿verdad? Ya que si se pintara todo junto. Entonces cuando él llegó y vio que habían diferentes tonos en un lado y en otro, dijo, no tuvieron tanto recurso para poder pintar todo de una vez. Porque la iglesia en aquel entonces era bien pequeña, los misioneros también pasaban mucha dificultad. Y también al pastor Shane le lamentaba la manera en que ellos también vivían, porque en aquel entonces, que era el pastor Han, quien actualmente está en Paraguay, habían sido compañeros de seminario. Entonces, habían tenido la comunión y el pastor Shane le explicaba, un varón de Dios, un cristiano, en su vida de fe necesita mínimo dos requerimientos espirituales. Entonces, ¿qué requerimientos mínimos necesitaría un cristiano para poder llevar su vida de fe? Y esos son más como los pasos del crecimiento, pero los requisitos. Entonces, hay dos requerimientos espirituales. Número uno es tener el amor por el evangelio. Entonces, aunque una persona tenga hambre, tenga tristeza, tenga enfermedad, tenga muchas cosas, pero solucionar todos sus problemas por el evangelio. Esté como esté, que pueda compartir la palabra y anunciando el evangelio, por el evangelio recibir el sustento, la contestación y la solución de todos los problemas. Muchas personas dicen, bueno, y a mí compartir en qué me va a solucionar tal situación, así algunos piensan, pero en lo que uno comparte el evangelio por amor de las almas y de la palabra, la situación que tiene Dios se la soluciona. Entonces, mientras una persona pueda compartir la palabra independientemente de la situación en la que se encuentre, entonces por el evangelio soluciona todo, de Dios recibe la recompensa, recibe el galardón. Ahora, eh, ¿cuál sería el segundo requisito? El segundo es la confianza en la iglesia y los siervos del Señor. ¿En qué sentido? Como nosotros tenemos los siervos del Señor no para alabarlos o idolatrarlos, sino para recibir el ejemplo en el caminar de la fe. Entonces, su conducta, como Dios les ha bendecido y cuáles hay resultados de su conducta les han llegado la bendición, pues, imitando tales ejemplos, nosotros también recibir la bendición. Entonces, por un ejemplo, supongamos que vamos en caravana y va Dana en el celerio adelante y atrás va Angélica. Si Dana se va en un hueco, eh, Angélica va a irse en ese mismo hueco. No debería, no deberían. Si no recibió el ejemplo, ¿qué hace? Se cae. Pero si recibe el ejemplo, no se cae. O tal vez sí, Dana va adelante, pero se esquiva un hueco. Es viendo, se esquivó, es que hay algo adelante. Pero si no imita su manejo en este caso y sigue directo, ¿qué le puede pasar? Entonces, los siervos del Señor, la iglesia, son ejemplos, no personas a las que idolatrar, sino personas a las cuales uno consulta y tiene, por ejemplo, de la fe. ¿A qué conducta de la fe como le dirigió a recibir tal bendición? Si yo imito ese mismo corazón, Dios también a mí me va a bendecir. Pues por eso Abraham es el padre de la fe, por poner un ejemplo. Entonces, cuando un niño crece, eh, ¿a quién va imitando mientras crece? A los papás. Entonces, si Abraham es el padre de la fe, uno que va creciendo en la fe de quién hay que imitar, por ejemplo, la fe de Abraham, que es el padre de la fe. No, no es el padre de la fe por ser una persona sin defecto, sin falla, pero tuvo una conducta que le permitió recibir la bendición de Dios. Entonces, quien imite también esa fe, recibe la misma bendición. Entonces, un creyente necesita estos dos requerimientos, pero si no tiene los dos, al menos hay que tener uno, o al menos amor por el evangelio, o al menos la confianza en la iglesia y los siervos de Dios. Pero si no tiene ninguno de los dos, únicamente llega una vida de sufrimiento.
Es en el libro de Romanos, capítulo 1, Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, después de nacer de nuevo, después de recibir el perdón de los pecados, toda persona salva que recibe también el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo le dirige, le guía, también le exhorta, le redarguye. Entonces, nosotros antes de creer en Cristo, sí teníamos el pecado, la condenación, pero después de ser salvos del pecado, recibimos el Espíritu Santo. Hay gente que dice, yo soy pecador, pero tengo el Espíritu Santo. Eso bíblicamente se puede. El pecado y el Espíritu de Dios conviviendo juntos. No se puede. Entonces, por eso la persona que tiene el Espíritu Santo es la persona que tiene pecado, que fue salva del pecado. Que fue salva del pecado, ese puede tener Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros somos salvos, tenemos ciertos caminos para poder desarrollarnos en la fe. No siempre seguimos todos, pero siguiendo estos caminos de la fe, Dios nos permite el crecimiento. Son 4 puntos principales. El punto más básico que un cristiano para su crecimiento debe tener es la lectura de la Biblia. Mientras lee la palabra, recibe las promesas de Dios, tiene la comunión con Dios. Usualmente a mucha gente no le gusta leer la Biblia también porque es un libro que es puro texto. Si tuviera imágenes, tal vez la gente lo lee más, pero como es mucho texto, a muchos les da pereza. Algunos cuando quieren dormirse, leen la Biblia, porque les da sueño. Le pueden hacer cualquier cosa, pero si es para dormirse, leen la Biblia. ¿Por qué cuando uno lee la Biblia da sueño? Por falta de la costumbre de la lectura. Si uno se acostumbra a leer, pues ya no lee la Biblia para dormirse, sino para llenarse del Señor. Pero así algunas personas hacen, ¿no? Pero lo básico para un cristiano sí es leer la Biblia. Digamos, ustedes van tal vez a algunas otras congregaciones, pero la gran mayoría de hermanos tienen o no tienen la costumbre de la lectura. No solo me refiero acá, sino en general. Es una, es casi una cultura, una costumbre, pero leer la Biblia es muy importante para nosotros. Luego también la oración. Hay quien ora solo antes de acostarse o antes de comer, y no está mal, ¿no? Pero usualmente es como muy de costumbre. Pero ¿quién saca el tiempo para orar, no? Por el evangelio, por la iglesia, por su corazón, por sus cosas. No todo el mundo. Claro, hay quienes sí, pero no todos. Entonces, con la lectura también nosotros hemos de llevar la oración. Luego de la oración también nosotros hemos de anunciar el evangelio, que tal vez hay quien lee y quien ora, pero un cristiano también, Jesucristo, al momento de ascender, ¿cuál fue la gran comisión que nos encomendó? Anunciar el evangelio a toda la criatura. Y también tener la comunión. Principalmente estos 4 puntos son los que cuando un cristiano los puede ir desarrollando, su crecimiento espiritual se puede ir dando. Entonces podemos ver como que la lectura fuera como que en una planta la raíz fuera creciendo. Entonces, entre una raíz más larga tiene, más sana tiene, la planta puede crecer mejor y más fuerte. Y también la oración, como el crecimiento del tallo. Pero cuando el tallo crece, llega un punto donde también que tiene que crecer las ramas. Esto es compartir el evangelio y tener la comunión. Entonces, para uno crecer necesita al menos estos 4 puntos básicos: leer, orar, compartir. Entonces hay gente que dice, no, yo no comparto porque no me siento listo. Pero ¿quién se va a sentir listo para compartir en algún momento? Uno no se siente listo.
Además, cuando uno comparte y ve su carencia, ve la necesidad que tiene de leer y la necesidad que tiene de escuchar. Entonces, bueno, en un viaje evangelístico una vez había un joven, él, muy, creo que nunca ha leído la Biblia completa y en general no tiene la costumbre de leer, tampoco de compartir. Entonces, en un viaje evangelístico, pues, sepa o no, tiene que compartir, pero eh, como él no sabe bien cómo hablar tampoco, él decía, creo que estaba compartiendo con alguien y le decía, como dice la Biblia, maldita será la tierra por tu causa y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Pues, obvio, no, así no hay que compartir, pero por lo menos si comparte así, se da cuenta que así no comparte y puede corregirse y puede mejorar. Pero bueno, la idea es compartir en base a la palabra, ¿no? Y leyendo los versículos, sacando los versículos, no compartiendo tanto al recuerdo, a la mente. Pero es importante compartir. Entonces, a veces uno quisiera compartir bien o compartir mucho, pero no es necesario. Entonces, vamos, aunque comparta 10 minutos, 15 o 20 minutos, está bien. Entonces, hay gente que piensa, no, es que yo no puedo compartir una hora, no hay un tiempo que uno diga, esto es compartir y esto no. Si usted tiene 10 minutos, comparte 10 minutos, pero nosotros hemos de compartir la palabra. Entonces, estos 4 puntos han estado funcionando continuamente en la vida de fe de cada uno. Empezando por la lectura, ¿cómo están? Leyendo fuerte todos los días, o tal vez no, cada 15, cada que tengo dificultades. Lo recomendable sería leer diariamente, al menos 3 capítulos. Si lee 3 capítulos por día, en un año completo se termina la Biblia. Si lee, pues, 6 capítulos por día, en medio año termina la Biblia. Entonces, uno dice, es que tengo que leer la Biblia, se ve muy largo. Bueno, si podemos leer 3 capítulos por día, ya se siente menos. Y también, puede leerla completa. ¿Aquí hay alguno que nunca la ha leído completa? Casi todos, ¿verdad? Creo que cuando alguno completa la primera lectura, habría que darle algún premio, algún incentivo y que siga leyendo. Entonces, esos 4 puntos son como un equilibrio, ¿no? En la vida de fe de nosotros. Pero también es la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice así: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, uno quisiera compartir cuando hay oportunidad o cuando se siente capaz. Uno dice, es que no me siento listo, pero finalmente en nosotros, ¿quién es el que debe poner las palabras? Es el Señor, el Espíritu Santo. Claro, hay que prepararse también, ¿no? En la lectura, pero el Espíritu Santo es quien nos va guiando y quien nos pone las palabras necesarias. También hay veces que alguna persona busca una buena condición o un buen momento, como quien dice, para poder predicar. Pero predicar no necesita compartir la biografía de cada uno, ni la biografía de Jesucristo, sino si no sabe bien qué compartir o qué tema compartir, eh, puede compartir su propio testimonio, ¿no? Antes de escuchar la palabra, cómo era su vida, mientras escuchaba la palabra, cómo Dios tocaba su corazón, también cómo Dios cambiaba su corazón. El testimonio también es compartir. Hay quien tal vez ha tenido pensamientos o vidas similares, pues al escuchar el testimonio se siente identificado también. Entonces, pero dice a compartir a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros a veces, aún en tiempo, no creemos, pero es a tiempo y fuera de tiempo.
Es decir, que hay que compartir. ¿En qué momento? En todo momento, siempre. Entonces, mientras uno lleve la vida de la predicación, el corazón puede mantenerse sano y también fuerte. Porque cuando uno comparte, hasta sin querer, se comparte a sí mismo o se exhorta a sí mismo de cierta manera. Pues por eso compartir también espiritualmente para nosotros es necesario. Entonces, imaginemos que algún día ponemos a hermano Noé a compartir acá en un culto. Como yo no estoy, comparte hermano Noé. Pero el hermano comparte 10 minutos y termina el culto. Bueno, lo ideal sería compartir un buen tema un poco extenso, pero imaginemos que Dios le puso 10 minutos y no va a compartir más de lo que Dios le puso. Entonces, a veces una persona quisiera compartir muy largo o muy bien, pero ¿qué es lo que hay que compartir? ¿Muy bien o muy largo? O el corazón del Señor. Y puede que comparta solo 30 minutos, pero si transmitió el corazón del Señor, es suficiente también, ¿o no? Entonces, nosotros no hemos de inventar más, sino solo lo que está escrito, nada más. O el testimonio que Dios también nos ha regalado por medio de la palabra. No hay un rubro. Ahí yo escuché a algunas personas que dicen, no, es que para predicar usted ocupa 60 minutos exactos. Y que no, no necesariamente. A veces uno ni está viendo su reloj, cómo va a saber qué tiempo pasó o cosas así. Aparte, digamos, la Biblia no dice que solo comparta 60 minutos o que solo comparta hora y media, sino lo que Dios ponga por medio de la palabra. Sin embargo, el tema principal para esta mañana es en el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 2. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, del versículo 1 al 11. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, del versículo 1 al 11. Dice así: Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado a Jordán. Y él dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Hasta acá. Entonces, Dios cada día nos da la fortaleza para levantarnos, también para marchar en esta vida y con todas las situaciones que a nuestra vida constantemente llegan. Y mientras nosotros vivamos en este mundo, las situaciones siempre van a venir. Uno quisiera que no. Y uno tal vez al inicio dice: pero yo estoy con Dios, ¿por qué me llegan situaciones? Pero solo hay un momento donde las situaciones ya no le llegan más. ¿Cuándo es? Ya cuando se muere. Solo ahí van a dejar de llegar las situaciones, pero mientras estemos vivos, la situación siempre va a llegar, siempre va a venir. Entonces, ese no es el problema.
El problema nuestro es que muchas veces no reposamos en las promesas del Señor. Por eso las situaciones nos impactan tanto, porque no esperamos en el Señor. Entonces, por ejemplo, supongamos que David tiene una deuda de 2 millones, más los intereses, imaginemos 3. Pero usted tiene 6 millones al cash, o sea, en efectivo, ¿aquella deuda le genera algún problema? No, porque tiene para pagar. Entonces, cuando nosotros estamos con el Señor, aunque pasemos situaciones, sabemos que en el Señor se encuentra la solución. Es aquella persona, aunque llegue un momento de dificultad, puede descansar, porque el Señor es quien va a suplir, quien va a dar todas las cosas. Entonces, Satanás nos engaña para hacernos ver nuestros defectos y desanimarnos. Entonces, creyendo que no podemos solucionar las cosas, que somos esto y que somos lo otro. Entonces, a ver, supongamos, hermana Graciela, usted comparte con una señora y la señora no le entiende nada. Entonces, Satanás, ¿qué le va a decir? Vea, ¿y usted para qué comparte si nadie le entiende? Entonces, ¿le va a hacer desanimarse o estar contenta? Desanimarse. Entonces, supongamos, algún día canta la hermana Ana los himnos, pero se pierde. Es que le dice Satanás, ¿para qué me ponen? Yo no vuelvo a cantar. ¿Para qué cuentan conmigo? Si saben contar, conmigo no cuente. Entonces, Satanás siempre le hace a uno verse a sí mismo. La palabra nos hace fijarnos en quién, en Jehová, pero Satanás nos hace fijarnos a nosotros mismos. Así nos llega el desánimo, pero nosotros tenemos que vernos a nosotros, no, sino poner los ojos en Jesucristo, quien es el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿somos defectuosos? Sí, por eso es que necesitamos escuchar la palabra. Por eso es que necesitamos de la mano del Señor. Entonces, mientras escuchamos y mientras caminamos, todos los defectos y necesidades, ¿quién las va cubriendo todas? Ella es el Señor. Entonces, ahí Dios mismo todo lo hace. Entonces, Satanás sutilmente nos engaña. Entonces, Satanás le mete a muchas personas un pensamiento. Yo primero arreglo mi situación, luego congrego, por poner un ejemplo. Pero al final, aquella situación se termina arreglando, ¿no? Entonces, nunca va a congregar. Entonces uno dice, primero me arreglo, luego congrego. Pero la situación, ¿cómo se arregla primero? Por la palabra. Es cuando escucha la palabra, la situación se arregla. Entonces nosotros hemos de fijar el corazón delante del Señor por la fe. Entonces, Dios nos ha dado la cobertura de la iglesia, de la palabra, para bendecirnos, para guiarnos, también para exhortarnos. Pero la exhortación es mala o no. No, pero tenemos un mal concepto de, entonces vemos la exhortación como malo y siempre queremos evitarlo. Uy, no, que no me exhorten. No, es más, a mí no me ponga a hacer nada porque si me equivoco me van a exhortar, así algunos piensan. Pero aunque uno se ha corregido, ¿cuál crece más? ¿El que se corrige o el que no? El que se corrige. Sí, tal vez la corrección no sea tan grata, pero al final, ¿quién avanza más? ¿El corregido o el que la evita? El corregido. Uno normalmente quiere evitarla. Cuando yo estaba en el seminario, había un tiempo, por ahí del año 2019, que todo era exhortación, hasta respirar, por respirar, yo era exhortado, por poner una. Entonces yo estaba muy cansado, yo por todo me exhorta. Entonces yo me escondía del pastor. Entonces, usualmente nosotros estamos en el primer piso, ¿no? Trabajando. Entonces, cuando los pastores salen de la casa, suena la manija. Pero yo, cuando yo escuche la manija, me salgo. Y así yo hice varias veces. Y escucho la manija, me salgo, cuando vuelvo a escuchar la puerta, es que ya se metió y entro. Y así yo hice un tiempo. Entonces, escuché la manija y salí, y escuché la puerta y yo ya entró. Y me metí. Pero no fue que el pastor entró, fue que la pastora salió. Entonces, ahí me exhortaron otra vez por algo que no había hecho. Entonces, eh, pero yo también me las ganaba. Pero, uno siempre quiere evitar la exhortación, es a lo que me refiero, y hace todo para evitarla. Pero, aquella persona que a veces uno dice: "Uy, pobrecito ese hermano, solo lo corrigen". Pero si ese hermano que solo lo corrigen, se corrige y aprende, ¿cuál crece más? ¿El que es exhortado o el que no? El que es exhortado. Usualmente tenemos un concepto malo de la corrección, pero es para el crecimiento también. Entonces, este por eso es necesario la cobertura de la iglesia y el crecimiento. Entonces, claro, que un bebé nazca sano es muy bueno, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Pero no solo es el hecho de que nazca sano,
Sí, está bien, nació sano, pero después de nacer, ¿qué sigue? No se va a quedar bebé toda su vida. Entonces, después de nacer, ¿qué procede? El crecimiento. Entonces, también es importante como, por ejemplo, un bebé va creciendo, ¿no? Se va desarrollando. Depende de cómo crezca y se desarrolle, tiene un cuerpo o más fuerte o más débil. Tiene una mente o más fuerte o más débil también. Entonces, en el crecimiento espiritual es igual. Entonces, Dios no solo desea darnos el nuevo nacimiento, que es el perdón de los pecados, no solo nacer y ya, sino también el crecimiento. Entonces, el Señor desea que crezcamos sanos o con un cuerpo bien débil o con un corazón bien débil, sanos, como todo padre también. Entonces, aquí en este segundo libro de Reyes, Eliseo comienza a viajar con Elías. ¿Cuál es el primer lugar al que ellos van? Lo leímos hace poco. No se vale leer la Biblia. A ver, ¿cuál es el primer lugar al que fueron? Empieza con G. Jepco es con J. A Gilgal. Luego de Gilgal, ¿a dónde fueron? A Betel. Luego de Betel, a Jericó. Y luego de Jericó, al Jordán. Entonces, esto también no solo son lugares al azar, sino que también cada lugar de estos tiene su significado. Primeramente, el Espíritu Santo no desea que nos quedemos quietos, es decir, cómodos. Claro, uno quisiera quedarse cómodo, quieto, que nadie me moleste, que nadie me empuje, pero siempre que esté el Espíritu Santo con nosotros, por medio de la iglesia, vaya aquí, vaya allá, no se quede cómodo, no se quede quieto. Igualmente ellos no se quedaban en un solo lugar, sino que iban a diferentes lugares. Así también pasaba con Abraham, con Isaac, con Jacob. Entonces, ese tiempo de moverse a distintos lugares es tiempo de despojarse, también es tiempo de negarse, salir de nosotros mismos, salir de nuestro límite también. Entonces, muchos cristianos buscan a Dios solo para ser prósperos, pero el buscar a Dios es para ser humanamente prósperos. No. Entonces, claro, Dios permite muchas bendiciones, pero el fin no es la prosperidad. Entonces, en nuestra vida nosotros hemos de encontrarnos con Jesús y ganar el corazón del Señor. Entonces, al leer la palabra, ellos iban a diferentes lugares. El Espíritu Santo también nos mueve por distintos lugares. Entonces, hoy en día muchas personas, por ejemplo, escuchan la palabra y caminan solo cuando están de acuerdo y cuando no, no. Es decir, cuando le gusta sí, cuando no le gusta no. Hay muchas personas así. Otras personas solo quieren tener tal vez algún cargo, alguna responsabilidad, pero para decir que tiene. Y muchas congregaciones tal vez dicen, no, yo quiero ser diácono, ¿para qué? Y para que me digan diácono. Algunas personas tal vez tienen ese concepto, pero así no es, por poner un ejemplo, sino que tiene su responsabilidad. Pero, alguna persona cuando le intervienen o le exhortan, ya se enoja. Y no, ya no quiero, no me llame, no me escriba, ya no vuelvo. Entonces, así nosotros hemos de vivir, pues no, así Satanás nos engaña así, pero el Señor desea dirigirnos de manera diferente. Entonces, muchas personas dicen, no, yo no necesito la iglesia, yo puedo estar en la casa y yo leo solo, o yo oro solo, o yo escucho solo, pero la vida de fe está hecha para llevarse individual o junta. Nosotros somos cuerpos aparte, son un solo cuerpo. Claro, un solo cuerpo, diferentes partes, ¿no? Con diferentes dones, pero finalmente es un solo cuerpo. Pero Satanás nos hace juntarnos o separarnos. Separarnos. El Señor lo que desea es juntarnos en corazón, primeramente. Entonces, Elías y Eliseo viajan desde Gilgal. ¿Pero qué significa Gilgal? En el libro de Josué, capítulo 5, Josué, capítulo 5, versículo 9. Josué 5:9 está antes de Jueces, libro de Josué, capítulo 5, verso 9. Dice así: Y Jehová dijo a Josué:
hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por el cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Entonces, eh, cuando ellos entraron en la tierra de Canaán, hicieron la circuncisión, pues Dios quitó el oprobio. Entonces, Gilgal se refiere como al punto de comienzo o punto de partida. En el caso de un creyente es desde que recibe la salvación del pecado. Ahí inicia su vida de fe. Entonces, ¿cuál era la razón de que Elías y Eliseo viajaran hasta el Jordán? Pues ellos comienzan desde Gilgal, es decir, desde el nuevo nacimiento. Entonces, desde que nos separamos de este mundo y también comenzamos el mundo de la fe, desde Gilgal. En el segundo libro de Reyes pasaron de Gilgal a Betel. Betel, ¿qué significa? Betel significa la casa de Dios. En la Biblia, cuando ustedes usualmente ven la terminación el, significa Dios. Por eso sale Betel, Peniel, Israel, Daniel, terminación en Dios. Bet es casa y él es Dios. Entonces, Betel, casa de Dios. Entonces, después de ser salvos, es decir, desde Gilgal se pasa a Betel. Entonces, después de ser salvos, Dios hacia dónde nos dirige? A la casa de Dios, a Betel, donde podemos ver la presencia de Dios. Betel fue un lugar donde fue Jacob, salud, cuando después de salir de su casa con mucho miedo, vio una escalera de ángeles que subían y descendían. Entonces, ahí Dios demostraba su presencia. Entonces, luego de ser salvo, el Espíritu Santo dirige al creyente a la casa de Dios, a la iglesia, para que vea la presencia de Dios, el trabajo de Dios. Entonces, después de llegar a la casa de Dios, como la iglesia es algo mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Claro, somos iglesia de provincia, pero ya sea iglesia de provincia o no, la iglesia es una sola. Se mueve bajo la misma corriente, bajo el mismo corazón, también bajo el mismo Espíritu Santo. Podría decirse que es un tipo de reunión zonal, pero igualmente todo debe estar conectado y junto. Y muchas veces Satanás nos mete quejas, murmuraciones, solo vemos a los hermanos, a su situación, etcétera. Eso es lo que Satanás hace. Pero nosotros no estamos en la casa de Dios para ver las otras personas, sino para ver el trabajo de Dios en la vida de nosotros, para ver la manifestación del Espíritu de Dios en nuestra vida. Entonces, no solo hemos de caminar cuando estamos gozosos o no, de acuerdo o no, sino hemos de caminar buscando poder encontrarnos y ver la presencia de Dios en la casa de Dios, que es Betel. Luego de Betel, ¿ellos a dónde se dirigieron? Ahora sí, a Jericó. Jericó, ¿qué significa o Jericó qué representa? Jericó tiene la representación de este mundo. Es por ejemplo cuando ustedes ven la parábola de el buen samaritano, el sacerdote debería estar en Jerusalén, pero estaba descendiendo de Jerusalén ¿a dónde? A Jericó, es decir, iba de donde tenía que estar en la casa del Señor hacia el mundo. No tenía que ir ahí, pero ahí iba él. Entonces, nosotros de Betel vamos a Jericó, hacia el mundo, pero ¿en qué sentido? No vamos hacia el mundo para unirnos con el mundo, vamos hacia el mundo para compartir el evangelio a las personas que están en el mundo. En ese sentido, nosotros vamos, hacia Jericó. El corazón, no se debe convencer por las cosas del mundo. El mundo no nos vence, sino que Jesucristo venció al mundo. Entonces, luego de pasar a compartir en el mundo, al final, ¿a dónde llegamos? Al Jordán. Es decir, bueno, si el Señor no viene antes, eventualmente cada uno de nosotros con qué se va a encontrar, con el descanso eterno. Pero nuestra vida de fe normalmente lleva ese recorrido. Empezamos en Gilgal, es decir, siendo salvos. Luego Dios nos guía a la casa de Dios, Betel, su iglesia. Luego nos guía a compartir también.
a compartir la palabra. Entonces, lamentablemente muchos, sin seguir la cruz, son absorbidos por el mundo, bajo los deseos del mundo y las cosas de este mundo. Pero una iglesia viva empuja a los cristianos. Entonces, ¿para qué? Para que marche fuera de su límite, fuera de su comodidad. Una iglesia que se consumió por el mundo nunca impulsa a los creyentes a desafiar, a buscar de Dios, simplemente cómodos. Entonces, una persona común, por ejemplo, buscaría ir a una iglesia donde le empujen y le exhorten, o donde solo le bendigan y esté tranquilo. Carnalmente, ¿qué preferiría? Donde esté tranquilo y solo le den prosperidad, pero espiritualmente, ¿cuál es lo mejor para nosotros? Estar siendo empujados, estar siendo dirigidos, fuera de la comodidad. Entonces, Eliseo estaba yendo con Elías desde Gilgal hasta el Jordán, yendo hasta el final. Entonces, este, aquí, cuando Eliseo pasa por distintos lugares, aparecen, dicen los hijos de los profetas. Es decir, ellos también sabían que Elías iba a ser llevado. Y le decían a Eliseo, pero ¿cuál de todas esas personas que sabían que iba a ser llevado Elías se encaminó junto con ellos? Ninguno. Todos los que la veían a Eliseo solamente la hablaban, pero ¿cuál caminaba junto? Ninguno caminó con ellos. Entonces, Dios nos da el corazón de seguir con el Señor, seguir el Evangelio. Entonces, aquellos siervos, hijos de los profetas, sabían que Elías iba a ser llevado, pero ninguno se encaminó. Y finalmente, Elías le dice, ¿qué desea? Entonces, tal vez una persona común que dice, bueno, yo deseo plata, estabilidad, bienestar, salud, etcétera, pero Eliseo, ¿qué pidió? La doble porción del Espíritu. Él se cuenta, estamos contando, ¿no? Eliseo, de hecho, hizo la doble milagros que Elías. También, después de que Elías ascendió, cuando Eliseo regresa, cuando pasa por el mismo río, ¿qué es lo que hace Eliseo? También le pega al río, el río se abre y él pasa. Pero, nosotros hemos de pedir por nuestras propias cosas materiales o más bien pedir como pidió Eliseo. Eliseo podía pedir muchas cosas, pero ¿qué pidió? Una doble porción del espíritu de Elías. Entonces, también en su momento, cuando Dios le da a Salomón para escoger, Salomón, ¿qué pide? La sabiduría también. Entonces, pero si Dios nos preguntara qué quiere en nuestro corazón canal, cada uno qué pediría. Yo quiero un carro blindado, que me peguen y no se dañe. Yo quiero mucha plata, yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero ¿cuántas veces nosotros pedimos por tener el corazón del Señor, por tener la misma voluntad que el Señor, por imitar la fe de los siervos de Dios? No siempre pedimos así. Nosotros también hemos de pedir conforme a la voluntad del Señor, sabiamente. Pues nosotros no solo debemos de ser salvos y ya, sino tener el crecimiento del corazón. Luego unirnos en la casa de Dios, también compartir el Evangelio y también en este caminar que podamos recibir el corazón del Señor. Nosotros podríamos pedir muchas cosas materiales, pero el material se agota o se desgasta, pero la palabra del Señor siempre permanece. Pues el Señor nos enseña a apelar o a pedir más por nuestra alma y nuestro corazón que por nuestras cosas materiales. Para la Biblia, ¿el material que nosotros ocupamos es lo principal o es una añadidura? Para el ser humano es lo principal, pero para el Señor lo principal es nuestra alma, nuestro corazón. Pues aquí Eliseo no pidió por su añadidura, sino que pidió por su corazón. Pues Eliseo pidió algo muy sabio, la doble porción del espíritu de Elías. Nosotros también hemos de pedir sabiamente para el Señor, ¿no? Conforme a la voluntad del Señor, que Dios nos dé el corazón, nos dé también la voluntad, porque no es algo que naturalmente nazca en nosotros. Hasta eso nosotros hemos de pedir al Señor también, hallando la gracia, y así también como Dios trabajaba en Elías, Dios también, perdón, en Eliseo también puede trabajar en nosotros. Entonces, ¿qué requisitos mínimos necesita un cristiano? Eran dos. Necesita tener amor por el Evangelio. Y su segundo requisito,
Y para el crecimiento espiritual, un cristiano, ¿qué necesita llevar? La lectura de la Biblia, la oración, anunciar el evangelio, tener la comunión. Y eventualmente el Señor no nos deja quietos. Después de ser salvos, nos guía a la iglesia. Recibir el corazón de Dios en la iglesia nos permite compartir el evangelio a las personas que están en el mundo. Y mientras vamos clamando por nuestro espíritu, Dios también va a trabajar en nuestra vida, solventando toda nuestra necesidad. Aquí Elías no trabajaba secularmente, Eliseo tampoco. Ellos vivían compartiendo la palabra, pero ¿quién siempre les sustentaba? A Elías durante un tiempo, mientras estaba en la cueva, ¿quién alimentó? Un cuervo. Un cuervo dándole comida a Elías. Y luego el cuervo, ¿quién le sustentó? Una viuda que no tenía ni para comer ella, pues ella le sustentó. Entonces, si el Señor sustentaba así a Elías, ¿cómo no nos va a sustentar también a nosotros? Entonces, con ese mismo sentir que Eliseo pedía para Elías, nosotros también pidamos al Señor, ¿no? Su corazón, su voluntad, su sensibilidad también.